una de las experiencias que yo más recuerdo fue cuando salí de la universidad, que fue mi primer trabajo que yo tuve en un diseño vial. Ah, En ese ah, diseño vial, una de las experiencias fue que a mí me dejaron como residente de obra. El ingeniero contratista se había ido a otra ciudad a ver material. El fiscalizador no estaba tampoco. Entonces, como yo no, de recién estaba adquiriendo experiencia en el ámbito laboral, llegaron a dejar material, es decir, material de relleno para relleno de la vía, para la base, la subbase. Y los trabajadores a mí me preguntaban cuánto iba de la capa, de lo que es la base y subbase, algo que legalmente yo tampoco tenía los planos, me había ujú. olvidado incluso hasta pedirle los planos al ingeniero que me lo dejara. Y yo les Pero dije se a ellos empezó que de por... material de base, ellos pusieran más o menos unos 80 o 1,50 m de base. Entonces, Ujú, a lo que ellos me dijeron, ingeniero, me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, porque eso es lo que yo más o menos me recuerdo que va en el ujú, plano, según lo que yo le dije. claro, Pero yo no me recordaba prácticamente lo que iba en el plano. Y cuando ellos vaciaron todo el material para la base, ujú, prácticamente nos sobró bastante material hacia arriba. Y ellos me decían, pero ingeniero, entonces me decían la vía se la va a hacer más alta. Yo le digo, no, es algo raro porque supone que si excavaron es porque la vía va claro. un poco más baja. Entonces ellos me dicen, y entonces vaya a ver la estación. Incluso hasta de la estación yo me había olvidado, habían enterrado la estación total con todo lo que habían puesto ahí la volqueta. Entonces todo eso había quedado debajo y cuando llegó el ingeniero me llamó la atención porque me dijo, y usted me dice, no me pidió los planos, hizo rellenar, dice, se ha ido todo el material y tuvieron que hacer doble trabajo los muchachos. Ok. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos con una persona que está dedicada a la ingeniería civil, que sería muy interesante conocer su experiencia. Muchas gracias, Luis, por conectarte. Sí, bueno, básicamente, para ponerte un poco en contexto, pues la idea es compartir tu experiencia, eh, que creo que va a ser muy remunerativa para todas las personas, así como tú, como yo, que tenemos esta motivación, este interés por desarrollarnos en este campo. Así que muchas gracias. Primero, para que te conozcamos un poco mejor, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es la carrera que estás estudiando o que te has desarrollado? Ya. Buenas noches a todos. Primeramente agradecerte a ti, mi estimado ingeniero, Abraham, por haberme tomado en consideración para este proyecto que tienes en mente. Quien les habla es el ingeniero Luis Antonio Unía Campos, soy de acá, Ecuador. Tengo 28 años de edad y me gusta la ingeniería civil o me he desarrollado bastante en este contexto porque soy una de las personas que prácticamente siempre ha dicho que para sacar un país adelante necesitamos de nosotros los ingenieros civiles. Y no todas las personas tienen el anhelo o la capacidad o el tema verbal para ingresar en estas carreras. Así es. No, sí, la verdad que me parece muy interesante. Pero primero vamos a ir por el inicio. Eh, ¿Por qué escogiste tú esta carrera? ¿De dónde nace esta inquietud, esta motivación por dedicarte a la ingeniería civil? Ya, esta inquietud de dedicarme yo a la ingeniería civil o escoger la carrera de ingeniería civil nace desde que yo estaba como en segundo de bachillerato de colegio. Ah, Por el motivo de que a mí me comenzaron a gustar las obras de ingeniería, ingenieriles, como son obras hidráulicas, estructurales, de grandes proyectos que yo vi a grandes profesionales acá en mi ciudad, de otros países que vinieron a hacer proyectos como son la Coca-Cola Sinclair, que es una represa de agua que brinda energía eléctrica acá a Ecuador, y otros proyectos más. Entonces de ahí nació el amor de mi mm. parte de estudiar esa carrera para apoyar más que todo al país y a sacar adelante mi ciudad más que todo. ¿En qué universidad estudiaste, Luis? Y yo estudié en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de aquí Ecuador, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Provincia. ¿Es una universidad nacional, privada? ¿Cuál es la situación de tu No, es universidad? una
una universidad nacional, no son privadas, son universidades nacionales. Bueno, por ejemplo, mi caso, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería aquí en Perú. Ya, sí me parece bien interesante porque, digamos, a lo largo de todo este tiempo he venido conversando con diferentes personas, estudiantes, egresados. Sí me parece muy interesante ya la lectura que tú tienes de la ingeniería, rescatar, ¿no? Rescatar lo mejor. Pero como todas las universidades, igual tienen sus debilidades también, ¿no? Y sería bueno también poder comunicar eso de la manera más honesta, ¿no? Y poder decir, bueno, pues acá sí tiene estas grandes ventajas, pero también tiene estas debilidades, estas cosas por mejorar, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no crees? Por lo general, cuando hablamos de las debilidades en el estudio universitarios, una de las grandes debilidades, hablando del término acá en mi país, por lo general Mm, acá en mi país, una de las grandes debilidades es que los docentes, ellos no te enseñan a manejar programas ingenieriles. mm, Ellos más se enfocan es al método matemático, manual, o en hoja de Excel, pero no se enfocan a la tecnología o al dente de que te digan, por ejemplo, para modelamiento hídrico vamos a enseñarte a mm. manejar el programa de GRAPH, Iber, etcétera. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos es como un recelo para ellos de que el Claro. estudiante prácticamente lo supere. Entonces, si ellos ven que un estudiante lo ha superado, ellos te hacen lo imposible para que como que tú se te baje el ánimo y decaigas. Ujú. Claro, o sea, Esa es una digamos, de las es grandes debilidades como, de claro, las es universidades. como enfocarse mucho en el tema teórico, no está Sí, acompañado de una herramienta computacional, ¿no? O sea, a eso te refieres, ¿no? O sea, que no hay un sí. equilibrio, ¿no? Si, ¿dónde lo No, aprenden ustedes entonces? Si no se lo enseñan, ¿dónde lo aprenden? por lo general nosotros, al menos a mí, aprender lo que yo sé, yo lo aprendí haciendo cursos o por ingenieros, cuando uno hace las pasantías, que lo hacen, por ejemplo, en municipios o en convenios con GAC provinciales, que ya son municipalidades a nivel provincial. Entonces, siempre hay un ingeniero que siempre le gusta enseñar. Entonces ellos son los que a veces en el ámbito laboral afuera son los que te enseñan, te dicen, mira, este programa se maneja así, esto sirve para esto, y más que todo la autoeducación de uno. Pero, o Entonces, sea, al pero menos yo digamos aprendí de esa fuera, manera, tienes que buscarlo fuera de la universidad, ¿no? fuera de la Ah, universidad. sí, mira, me parece bien interesante eso que has dicho, porque de hecho todos los países, las ciudades, las universidades tienen diferentes contextos, ¿no? Sí, yo justamente eso me parece bien interesante identificar. Por ejemplo, en mi universidad, es un compañero, soy egresado de la uni, también decía, es aquí, por ejemplo, o sea, aquí sí nos dan las herramientas, pero la enseñanza, el nivel de enseñanza, pues es muy deficiente, ¿no? O sea, la manera como te dan la información es muy deficiente. O sea, sí hay, digamos, un balance entre la parte tecnológica y la parte teórica, pero a veces los profesores que son los encargados de impartir todo ese conocimiento, pues no están bien preparados, por un lado, ¿no? Si en tu caso, pues es como que el conocimiento está ahí, pero que no te dan la información completa, o sea, no te dan esas herramientas para poder materializar eso que estás aprendiendo teórico, ¿no? Entonces ahí como que hay un gran Exactamente. problema. Todo lo que al menos yo siempre he dicho, todo lo que yo sé, y se lo he dicho en varias veces que he dictado cursos para todos los docentes de la universidad donde Ujú. yo estudié, yo se lo he dicho a ellos, las cosas que yo sé las aprendí por lo general en el campo laboral, no las aprendí en la universidad, porque en la universidad yo sí soy sincero, desde que salí para mi contexto, yo salí como con un vacío de un 30%, porque no me sentía completo, porque uno como Ujú. ingeniero civil, tú te sientes completo cuando tú en la universidad te enseñan tanto teórico, práctico y te enseñan programas en computación, en computadoras. Entonces tú puedes decir, bueno, yo ya salgo con un 80 o 90% porque el otro 10% lo aprendes afuera, hidráulica. Qué interesante. Sabes que me parece eh, bien importante eso que dices. O sea, es el hecho de ver que los contextos no son tan diferentes, porque de hecho en Perú también las universidades públicas adolecen prácticamente lo mismo.
¿no? O sea, parece como si fueran dos carreras diferentes, ¿no? Se empieza cursos básicos, Eh, matemáticas, física y tal, recién al sexto, séptimo ciclo es que empiezas a tener un contacto con la cátedra. Y así eso es un gran problema, ¿no? Para los estudiantes. Y mira que no es solamente en el contexto peruano, también en Ecuador también parece que tienen el mismo problema. ¿Por qué crees tú, si es que fuera el caso, por qué crees tú que son muy pocas las personas que se dedican a ese campo que tú estás desarrollando? ya, dentro del parte de la hidráulica, es muy comúnmente ver profesionales que se vayan por estructuras o otro Ujú. tipo de especialización. ¿Por qué no se Sí, van por la hidráulica? Porque la hidráulica tú manejas mecánica de fluidos, manejas claro, estudio de suelos. Muchas es más veces complejo, la ¿no? debilidad está en los Claro. ensayos de suelos que tú debas elaborar. Entonces, si no has tenido una completa preparación o una práctica en campos en campos de estudios de suelos, esa es una gran debilidad. Y más que todo, si no manejas mucho la mecánica de fluidos, que es algo muy importante para crear puentes, crear represas, crear, yo que sé, muros de gaviones, hacer modelamientos hídricos, entonces para ellos se le va a complicar y ellos ven como algo que no lo van a poder alcanzar por mucho que hagan demasiados cursos. ¿Por qué? Porque Ujú. el uso del programa, por ejemplo, los programas para hidráulica como son IBER, ECRAS, HMS, son programas que muchas veces se ven de manera sencilla, pero cuando ya lo comienzas a trabajar, ya comienzas a hacer modelamientos, ya te van saliendo ecuaciones que te preguntan de números de curva, que es el curva number, curva sol service, te preguntan de rugosidades de Manning, y ahí es donde muchas de las personas te dicen, no, no conozco yo ese contexto o no me lo enseñaron. Entonces, por ese motivo, Claro, ellos más se van por la estructura. Y más porque, ¿por qué? Porque las universidades, siempre en las universidades, tú vas a ver en las mallas curriculares, al menos acá en Ecuador, las mallas ujú. curriculares son más derivadas al ámbito estructural que al ámbito hidráulico. El ámbito Por hidráulico eso. mucho puedes ver dos, mucho hasta 4 semestres, pero el resto de semestre, todita la malla curricular es pura estructura. Entonces, como que la universidad te dice, no, yo te voy a dar esto porque es lo que más se necesita. Entonces, es por ese contexto. Y dejan como que menosprecian la hidrología o la hidráulica y ellos ya no le toman mucho amor. Y incluso los docentes, al ver que no existe demasiado contexto para llevarlo hasta un último semestre, ellos ya como que no te dan la información que debería ser, nomás te dan una gran parte y el resto se lo dejan ellos. Qué interesante eso que dices, ¿ah? O sea, ¿tú crees que la currícula condiciona de alguna manera lo que vas a Sí, hacer después? O sea, todo lo sí. orientan al campo de las estructuras únicamente, ¿no? Ah, mira. Al menos acá en mi país así. La malla curricular, tú comienzas con matemáticas, se va engrampando topografía, de ahí se engrampa lo que es esto, en el caso de estructura básica, hormigón, y ya se van engrampando hormigón 2 3 4 estructura 3 4 sismo resistente, etcétera. Entonces, más estructura que lo que tú vas a ver de hidrología, que son como mucho 3 semestres que tú ves de hidráulica y no ves nada más. Entonces, el resto es pura estructura, es como que te obligan ya a que tú seas un ingeniero estructurista. Compañero, nosotros en el ámbito hidráulica nosotros le obligábamos al docente, llevábamos temas importantes o ya preguntábamos alguna cosa, entonces nosotros como que lo obligábamos a él, aunque se pusieran un poco enojados, le obligábamos a que ellos nos enseñaran un poco más de lo que es hidrología, porque no todos estamos interesados mucho en el ámbito de estructuras, hay muchos que nos interesamos en el ámbito hidráulico, ámbito. Y sí he tenido la Claro, ¿y qué tal oportunidad, vez como claro, ¿y qué tal vez el mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves amigable? ¿Lo ves muy competitivo? Por ejemplo, acá el Perú es extremadamente competitivo el tema. O sea, aparece un proyecto y detrás hay 300 atrás de ese proyecto. ¿Cómo es el contexto de Ecuador? ¿Es un poco más tranquilo en ese sentido? ¿Pues hay espacio para te todos cuento o también es un acá, problema? acá en el contexto del ámbito de conseguir proyectos o tú Mm, ganar un proyecto, más claro. prácticamente se demanda no tanto por competencia, sino que más lo hacen es por los famosos padrinos, como comúnmente se lo Ah, conoce. a Yo ver, tengo a mi ver, padrino ¿cómo? allá adentro y si yo quiero, mando un billete y me dan el proyecto a mí, así esté otra persona con mayor experiencia.
Es Ah, rara la vez que una entidad pública o privada diga, ¿sabe qué? Vamos a contratar por la experiencia que tú tienes y el conocimiento que tú tienes. Es rara la vez. Pero acá en Ecuador sí hay bastante de demanda, es decir, salió un proyecto para obras hidráulicas, en ese ratito te llegan como 500 carpetas. En ese ratito hay 500 ingenieros ingresando carpetas para el proyecto. Pero ahí ya te interviene lo que es muchos que nosotros conocemos, ya te interviene el padrinaje, que nosotros decimos acá, ah, que si el justamente padrino, que si el eso, otro. Ujú. no, no, justamente sobre eso iba mi próxima pregunta. ¿Qué lugar ocupa la corrupción dentro del tema que desarrollas, ¿no? Del campo? Bueno, se puede hablar de manera general ahora, ¿no? Sí, ¿qué lugar ocupa la corrupción ahí? ¿Cómo Dentro ves del ese nivel? campo de la ingeniería civil, la corrupción te ocupa ya prácticamente el 90%. Todo, ¿no? Acá la corrupción es bien grande. Mm, Y prácticamente yo siempre he dicho, inclusive en las clases que yo dicto, muchas mm, veces, sean universidades públicas o universidades de estudiantes de otro lado, yo siempre me ha gustado ser sincero. Soy de acá, Ecuador, pero jamás me gusta tapar el dedo con el sol con el dedo. Entonces hay que decir las cosas como son. La corrupción acá es bastante grande, que el 90% es de corrupción. El otro 10% son empresas o personas por ahí que no ujú. son tan corruptas y en verdad se van y te contratan por lo que eres, no porque tú le tiraste un billete o porque eres el amigo de tal persona o porque le vas a dar un 30% de lo que te sobra a la obra. Entonces acá sí se maneja bastante la corrupción. Pero son muy pocas esas empresas, dices, que Sí, sí le dan son muy valor, pocas. ¿no? Que sí, Y pocas las sí, empresas que te valoran, ¿verdad? Por lo que eres y te contratan por lo que eres. Una de las experiencias que yo más recuerdo fue cuando salí de la universidad, que fue mi primer trabajo que yo tuve en un diseño vial. ah, En ese ah, diseño vial, una de las experiencias fue que a mí me dejaron como residente de obra. El ingeniero contratista se había ido a otra ciudad a ver material. El fiscalizador no estaba tampoco. Entonces, como yo no, de recién estaba adquiriendo experiencia en el ámbito laboral, llegaron a dejar material, es decir, material de relleno para relleno de la vía, para la base, la subbase. Y los trabajadores a mí me preguntaban cuánto iba de la capa, de lo que es la base y subbase, algo que legalmente no, yo tampoco tenía los planos, me había ujú. olvidado incluso hasta pedirle los planos al ingeniero que me lo dejara. Y yo les Pero dije a se ellos pasó que de por... material de base, ellos pusieran más o menos unos 80 o 1,50 m de base. Entonces, Ujú, a lo que ellos me dijeron, ingeniero, me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, porque eso es lo que yo más o menos me recuerdo que va en el ujú, plano, según lo que yo le dije. claro, Pero yo no me recordaba prácticamente lo que iba en el plano. Y cuando ellos vaciaron todo el material para la base, ujú, prácticamente nos sobró bastante material hacia arriba. Y ellos me decían, pero ingeniero, entonces me decían la vía se la va a hacer más alta. Yo le digo, no, es algo raro porque supone que si excavaron es porque la vía va mm. un poco más baja. Entonces ellos me dicen, y entonces vaya a ver la estación. Incluso hasta de la estación yo me había olvidado, habían enterrado la estación total con todo lo que habían puesto ahí la volqueta. Entonces todo eso había quedado debajo y cuando llegó el ingeniero me llamó la atención porque me dijo, y usted me dice, no me pidió los planos, hizo rellenar, dice, se ha ido todo el material y tuvieron que hacer doble trabajo los muchachos. Entonces una de las experiencias Claro, o que sea, más digamos me recuerdo, que se enterraron, ¿qué dices? Se enterraron los equipos. No entendí bien eso. los equipos de la estación total, Ah, o sea, los de, mandaste. Ah, ya. como lo contaban ustedes. Sí, entonces Qué eso como estaban gracioso. acostados, de verdad que yo no me di cuenta. No me di cuenta porque yo estaba en la parte hablando con los trabajadores, atrás estaba la volqueta y yo le dije a los trabajadores, díganle que ya tiren. Y cuando ellos tiraron y los trabajadores me dijeron, pero ingeniero, verifique otra vez, dice, con la estación, las cotas, cómo van quedando los niveles. Yo buscando la estación y ya cuando Claro, si comenzó a el veces, trabajador a escarbar, por ahí se vio la cajita de la estación y nos dimos cuenta que habían quedado enterradas. Entonces, algo que me no, llamaron no, la qué atención a mí, fuerte. para mí fue algo como vergonzoso, porque jamás en la vida me había pasado algo así. Entonces, como que me sentí No, algo no, de que pero chuta.
Pero sabes de que ese momento, seguramente a ti te ha pasado, a mí también me ha pasado muchas veces que cuando te preguntan algo que tú no lo sabes, no sé, es cuestión de, cuestión de segundos a veces. O sea, respondes o no respondes. Si Sí, respondes sin saber, te puedes mandar a hacer cualquier cosa. exactamente. O sea, a mí me ha pasado eso muchas veces. No tantas veces, Sí, pero, o sea, claro, tienes que reaccionar, ¿no? Pero exactamente. digamos, claro, pero esa experiencia que te ha dejado, digamos, como, porque siempre hay momentos donde, siempre, aunque no quieras, hay momentos donde te preguntan algo que no manejas. Y ahora, ¿de qué manera sales de esa Te situación? comento que esa experiencia me dejó un gran acontecimiento y una gran sabiduría a mí. ¿Por qué? Porque prácticamente uno cuando sale egresado, uno sale, muchas veces uno sale como sobrevalorado. Y no es que yo, por lo general, a mí jamás me ha gustado dármelas a más que cualquier otra persona. Pero en ese momento, cuando me preguntaron eso de ahí, el maestro de obra, siendo un maestro, era un señor ya de sus 50, 45 años, él Ujú. sí sabía la cantidad y él me lo decía, que esa no era la cantidad a la que yo decía. Entonces yo le refutaba a él. Y Ah, cuando ya, ya vi que yo cometí mi error, entonces él me dijo, claro. dice, "No, yo no podré ser ingeniero, pero nosotros tenemos experiencia en los diseños viales. Y Ah, cuando nosotros te decimos esto, no es para perjudicarte, sino es porque sabemos que recién estás aprendiendo y ujú. a todos nos pasa, a todos, no solamente Eso, a ustedes, a todos. exactamente. Entonces fue como que algo que yo aprendí de que uno también tiene que aprender a valorar o las opiniones de las demás personas, porque son personas que en verdad saben más que... O sea, pues hay que confiar en las personas que están ahí, ¿no? Si nosotros no tenemos la experiencia, generalmente los maestros son personas ya que tienen muchos años de experiencia y a veces nosotros, por nuestra inseguridad, es que reaccionamos mal, ¿no? O sea, al inicio, ¿no? Pues estamos como que a la defensiva. A ti seguramente te pasó eso también. Sí, es que por lo general, yo de esa manera fue porque yo he visto, cuando yo estudiaba, veía bastantes maestros que en verdad, o sea, no trabajaban con el amor que iban a trabajar, sino que más lo hacían, era como que decían, ya, ponle lo que se venga, igual el Claro, ingeniero es el que se da el problema y si se cae, ya no es problema de nosotros. Entonces, como la claro, claro. inseguridad que yo tenía de que el maestro me dijera, no, es esto, y si yo le decía caso, después me iba a decir, no, eso está mal. Entonces, es como que mi inseguridad y yo hice lo que yo pensaba que iba, Claro, sin tener claro. plan. Y recomendarle pues eso a las personas, ¿no? Que no se sientan mal en ese momento, porque obviamente uno está ganando experiencia. Pues en ese momento lo mejor que puedes hacer es apoyarte en las personas, es apoyarte en las Sí. personas que tienen más experiencia, las personas que saben, es hasta que tú ya adquieras pues las herramientas y tú mismo, ¿no? Sepas lo que estás haciendo. Y todos pasamos por eso, así que por ese lado creo que deberíamos quitarnos un poco dado. Me parece sumamente interesante ver cómo es el desarrollo de la ingeniería civil en tu país, y ver pues que no hay tantas diferencias, ¿no? ¿Verdad? Hay más similitudes que diferencias. Sí, me parece bastante interesante de que tú, a pesar de todo, pues tengas esa inquietud, esa motivación de compartir. Realmente son muy pocas las personas ya que tienen pues ese gusto por compartir la información, compartir diferentes temas. Son cada vez menos personas los que hacen eso. Es así que pues es bastante, te tienes que dar mucho crédito por eso. Y solamente para terminar, ¿qué consejo le darías a las personas que están en este momento, salen de la universidad y dicen, sí, ¿ahora qué? Sí, ¿ahora qué hago? ¿Qué viene ahora? ¿Qué consejo le darías? Uno de los grandes consejos siempre le he dado, inclusive a personas, estudiantes acá, le he dicho que cuando uno sale a la universidad, eh, primeramente se sigan autoeducando, porque esto no es de quedarse con el conocimiento que uno nomás aprende, esto es de estar autoeducándose día a día. También de que las oportunidades
en el momento cuando tú sales no se te van a dar fácilmente. Siempre van a haber Tienes que buscar. obstáculos, pero uno tiene que saberlo, buscar, saber sortear esos obstáculos, porque de todas las puertas que uno toca, hay una que siempre te va a dar la mano y te va a dar, va a brindar ese apoyo para que tú tengas tu primera experiencia. Y que en cuanto al ámbito de que cuando agarren su primer trabajo, sea de planillero, de cadenero, de residente de obra, que es con lo que uno primeramente siempre inicia, es lo que uno Ajá. siempre te dan cuando inicio. Entonces, cuando te dan esa de ahí, si te equivocas en algo, está bien equivocarse, porque siempre se ha dicho, muchos docentes siempre dicen, mejor equivocarse acá en la universidad que afuera, es mentira. Mejor es equivocarse en tu primer trabajo que te pueden corregir a equivocarte toda la vida. Entonces, no sentirse avergonzados, porque no todos nacemos sabiendo, no todos, por mucho que tengamos mucha experiencia, que tengamos 10, 15, 20 años de experiencia, no todos lo sabemos todo. Entonces, siempre vamos a estar ahí, esto de la ingeniería civil es una competencia al dente, que siempre vamos a estar peleando las personas que vamos más adelante con las personas que vienen más atrás porque vienen un poco más actualizadas. Entonces es a eso. Y que sigan adelante, que jamás se dejen caer, jamás Ujú. se dejen caer, porque para la ingeniería civil, para trabajo, si no lo hay en una empresa, lo puedes hacer creando tu propia microempresa, haciendo levantamientos, adquiriendo experiencia propia por ti mismo. Entonces, de esta manera puedes irte dando a conocer para que en algún momento las empresas que tanto buscan ingenieros civiles o la puerta que se te abra, ya cuentas con un poco de experiencia, aunque sea en el ámbito topográfico. Claro, claro. Eso que ha dicho, pues es muy interesante, ¿no? O sea, no está mal equivocarse, todos se equivocan, pero no hay que quedarse en el error. Hay que aprender de Uh eso -huh. y seguir para adelante. Ese es un buen mensaje, Luis.